No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto me pasó hace apenas un mes y desde entonces no he podido dejar de pensar en ello. Trabajo en un hogar de retiro organizando actividades para los residentes, juegos, lecturas, manualidades, cosas que les ayuden a mantenerse activos y conectados. Normalmente estoy asignada al área de memoria, donde viven personas con distintos niveles de demencia. Es un trabajo emocionalmente intenso, pero también muy humano. Aprendes a leer gestos, silencios, cambios de ánimo, y también aprendes que muchas veces dicen cosas que no tienen sentido o que parecen no tenerlo. Ese día en particular estaba cubriendo turno en la unidad de cuidados paliativos. Es el área donde están los residentes más frágiles, algunos en sus últimos días. El ambiente ahí es diferente, más silencioso, más lento, más pesado. Estaba en la sala común leyendo cuentos en voz alta con una de las residentes. Era una señora dulce, bastante lúcida para estar en esa unidad. A veces se confundía, pero podía mantener conversaciones coherentes. Mientras leía, ella levantó la vista y de repente me preguntó, ¿quién es esa mujer? Yo asumí que señalaba hacia el otro lado de la habitación. Había una asistente de enfermería sentada al fondo. Sin darle importancia le respondí, no estoy segura, pero si quieres puedo preguntarle. Ella negó con la cabeza. No, la mujer que está justo al lado tuyo, a tu izquierda. Sentí un pequeño vacío en el estómago. A mi izquierda no había nadie. Pensé que tal vez estaba teniendo un episodio de confusión visual, algo relativamente común. Pero ella siguió hablando con total naturalidad. Se parece mucho a ti, exactamente igual, pero con el cabello más largo. Dice que no tiene nombre, pero es muy amable. En ese momento sentí cómo se me erizaba la piel en la nuca. Fue una reacción física, automática. Intenté mantener la compostura. No quería asustarla ni mostrar que sus palabras me habían afectado. Ella me miró y notó mi expresión. ¿Dije algo malo? No, todo está bien, le respondí rápidamente. Inventé una excusa para salir de la sala. Dije que tenía que buscar algo y prácticamente me fui caminando demasiado rápido de regreso a mi unidad habitual. Ahora viene la parte que realmente me descolocó. Yo debía haber sido gemela idéntica. Mi madre perdió a mi hermana mientras aún estábamos en el vientre. No sobrevivió. Yo sí. Esa es información que muy pocas personas conocen. No es algo que comparta en el trabajo y mucho menos con los residentes. Cuando regresé a mi unidad, una de las asistentes me vio la cara y supo de inmediato que algo había pasado. Me preguntó qué ocurría. Dudé, pero terminé contándole exactamente lo que la residente me había dicho. Cuando le mencioné que había sido gemela, el silencio fue inmediato. Su expresión cambió de curiosidad a algo cercano al horror. Las personas en cuidados paliativos a veces ven cosas, hablan con familiares fallecidos, describen presencias. Es algo que sucede con cierta frecuencia, especialmente cerca del final de la vida. Cuando ella dijo, hay alguien ahí junto a ti y que se parecía a mí con el cabello más largo, me sorprendió. Pero cuando dijo que no tenía nombre, me golpeó fuerte, porque mi hermana nunca tuvo nombre. Nunca existió oficialmente en el mundo. No hubo cumpleaños, no hubo fotos, no hubo historia, solo una ausencia silenciosa. Hay una parte de mí que no puede evitar preguntarse si realmente estaba sentada sola ese día. No sé qué fue. No sé si fue una manifestación, una proyección, una casualidad increíblemente específica. Solo sé que una mujer en el final de su vida miró a mi lado y vio a alguien que, según ella, era exactamente igual a mí. Y desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo, no puedo evitar sentir una profunda gratitud y un inmenso amor al saber que, tal vez, nunca he estado completamente sola. Esta experiencia ocurrió aproximadamente un mes después de que naciera mi hijo. Para ese momento, mi vida era una mezcla extraña de emociones extremas. Por un lado, estaba aprendiendo lo que significaba ser padre. No dormir, sentir miedo constante por una vida tan pequeña y frágil, experimentar una felicidad que no sabía que existía. Por otro lado, llevaba 10 meses cargando el peso de la muerte de mi hermano. Él no era solo mi hermano mayor, era mi mejor amigo, la persona que siempre llegaba tarde a todo, que hacía bromas incluso en los peores momentos, que gritaba mi nombre desde el otro lado de la calle como si no existiera la vergüenza. Su muerte fue repentina. No hubo tiempo de despedidas largas, simplemente se fue y el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado mientras el mío se quedaba detenido.
Cuando nació mi hijo, hubo una parte de mí que estaba feliz, pero también rota. Mi hermano debería haber estado ahí. Debería haberlo cargado, haber hecho chistes sobre cómo yo no sabía cambiar pañales, haberle enseñado a mi hijo palabras en italiano solo para molestarnos. Un día decidí llevar a mi hijo a un parque cercano a mi casa. Era una tarde tranquila, cielo claro, familias alrededor. Mi hijo apenas empezaba a caminar, se tambaleaba con esa torpeza adorable de los niños que están descubriendo el mundo. Era su primer cumpleaños y yo estaba en esa etapa de padre primerizo donde todo te parece mágico. De repente, a mi derecha, escuché una voz que me atravesó el pecho. ¡Hey chicos! Perdón por llegar tarde. ¡Nipote! Nipote significa sobrino en italiano. Así le habría gritado mi hermano a mi hijo. Exactamente así. Mi cabeza giró de inmediato hacia el sonido. Y ahí estaba, mi hermano, tal cual lo recordaba. Sonriendo, esa expresión burlona de siempre, parado como si simplemente hubiera llegado al parque después de un retraso cualquiera. No pensé, no dudé, corrí hacia él y lo abracé con toda la fuerza que tenía. Lo tiré al suelo como si fuera real, como si fuera sólido. Lloraba y reía al mismo tiempo. Mi mamá, mi hermana, todos estaban ahí también, acercándose a él. Era como si toda la familia estuviera reunida otra vez. La emoción era insoportable, la alegría me desbordaba. Mi hermano no estaba muerto, y entonces algo cambió. El cielo perdió color, no se volvió oscuro, simplemente se deslavó. Todo parecía cubierto por una capa fina de neblina, como si alguien hubiera bajado la saturación de la realidad. El sonido se volvió extraño, como si estuviera dentro de un sueño. Me separé un poco y lo miré. «Te moriste», le dije. Hasta ese momento él estaba riéndose, interactuando con todos. Pero cuando dije eso, su expresión cambió apenas un segundo. Intentó ignorarme, como cuando un perro sabe que hizo algo indebido y evita el contacto visual. «¿Te moriste?», repetí, más fuerte. El parque entero se quedó en silencio. «¿Te moriste? ¿No es cierto?», me miró, y por primera vez dejó de fingir. Bajó la mirada y dijo en voz baja: «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire. Todo se congeló, literalmente. Mi mamá, mi hermana, la gente alrededor, mi hijo, inmóviles, como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad. Él se acercó y me abrazó. Esta vez no era una celebración, era una despedida. «Te quiero, hermano», me dijo. «Diles a todos que los quiero también». No hubo luces, no hubo dramatismo, simplemente desapareció. Y yo desperté. Estaba llorando, no el llanto suave de una pesadilla común, era un llanto profundo, desde el estómago. Me tomó varios minutos darme cuenta de que estaba en mi cama. Desde entonces no he vuelto a soñarlo de esa manera, y aunque suene extraño, ese sueño me dio algo que la realidad no me permitió: una última conversación, un último abrazo, un «te quiero» directo. A veces me pregunto si fue solo mi mente tratando de sanar, o si de alguna forma que no entiendo, él realmente encontró la manera de despedirse. Lo único que sé es que lo extraño todos los días, y que esa experiencia, sea lo que sea, me ayudó a seguir adelante siendo padre sin sentir que me faltaba esa última pieza. Hermano, te extraño. Esto me pasó hace varios años, pero todavía lo recuerdo con una claridad que me incomoda. No fue un susto tradicional, no fue algo violento ni aterrador, fue algo mucho más raro, una conexión que apareció de la nada y desapareció igual de rápido, dejándome con una sensación de pérdida que no tenía sentido. En ese momento yo estaba pasando por una etapa complicada. Había viajado a Acapulco para cerrar un ciclo emocional. No era un viaje turístico, no era de descanso, era más bien una despedida simbólica, una relación que no funcionó, decisiones que dolieron, cosas que necesitaba soltar. Había pasado unos días reflexionando, caminando por la playa sola, tratando de poner en orden lo que sentía. Esa noche, alrededor de las 11, abordé el autobús de regreso a la ciudad donde vivía. Estaba cansada, emocionalmente drenada, pero con la sensación de que al menos estaba avanzando. Me senté junto a la ventanilla. Siempre me gusta ese asiento porque puedo mirar hacia afuera y desconectarme. El autobús arrancó y avanzó entre el tráfico nocturno. No iba demasiado rápido, pero tampoco lento. Era ese ritmo constante de salida de ciudad.
Habían pasado solo unos minutos cuando algo llamó mi atención hacia la banqueta. No fue un ruido, no fue un movimiento exagerado, fue como si mi mirada hubiera sido jalada hacia un punto específico. Ahí estaba él, un hombre parado en la acera, más o menos de mi edad. No vestía nada llamativo, no tenía algo que lo hiciera sobresalir, y sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no puedo explicar con lógica. Fue como reconocer a alguien que conoces de toda la vida, como si fuera alguien profundamente familiar, no un desconocido atractivo, no un simple me llamó la atención. Fue una sensación visceral de te conozco, y por la expresión en su rostro, juraría que él sintió lo mismo. El autobús avanzaba y él comenzó a caminar paralelo al vehículo. No corría desesperado, pero sí mantenía el paso. Movía los labios. Yo podía verlo claramente. Por favor, baja. No solo lo leí en sus labios, juro que lo escuché en mi cabeza, como si hubiera atravesado el vidrio. Sin pensarlo, me levanté del asiento. Fue un impulso automático, como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi mente. Sentía que tenía que bajarme, que tenía que ir con él, que algo importante estaba pasando. La señora que iba sentada junto a mí me preguntó si iba a pasar. Fue esa pregunta la que me devolvió un poco a la realidad. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. Me quedé congelada un segundo y decidí volver a sentarme. Miré otra vez hacia la ventana. Él seguía caminando. Sus labios se movieron de nuevo. Por favor, no te vayas. Esa frase me atravesó y sin darme cuenta respondí en voz baja. Lo siento. El autobús aceleró un poco. Él se fue quedando atrás hasta desaparecer y yo me quedé ahí llorando. No era un llanto leve, era un dolor profundo, como si acabara de perder a alguien extremadamente importante, como si hubiera dejado atrás una vida entera en ese instante, esa sensación de pérdida absoluta sin razón lógica. Pasé todo el viaje llorando en silencio, intentando entender qué había pasado. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué sentí que lo conocía? ¿Por qué mi cuerpo se levantó solo? Después intenté explicarlo de 1000 formas. ¿Fue una proyección emocional porque estaba cerrando un ciclo? ¿Fue mi mente queriendo crear una historia intensa para darle significado a ese momento de transición en mi vida? ¿Fue simplemente un desconocido que se parecía a alguien importante? Pero lo que no puedo racionalizar es la intensidad. No fue una atracción pasajera, fue una sensación de conexión profunda y antigua, como si hubiera reconocido un alma familiar. Nunca volví a verlo. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera bajado? ¿Habría cambiado mi vida? ¿Era una coincidencia? ¿Era una especie de cruce de caminos entre realidades posibles? ¿Un encuentro que no estaba destinado a concretarse? Creo que hay momentos en la vida donde algo se cruza con nosotros por segundos, y aunque no lo entendamos, nos marca. No sé quién era ese hombre, ni por qué sentí que lo conocía. Solo sé que esa noche, al no bajarme de ese autobús, sentí que dejé atrás algo enorme. Algo que tal vez nunca sabré qué era. Y hasta hoy, cuando recuerdo su mirada, todavía siento esa pequeña punzada en el pecho. Cuando era niño, mis veranos transcurrían en una cabaña familiar en medio del bosque. No era una casa moderna ni nada sofisticado. Era una construcción sencilla de madera, con un pequeño muelle que daba al lago y kilómetros de árboles alrededor. No había vecinos cerca, solo naturaleza, silencio y ese tipo de aislamiento que, cuando eres niño, puede sentirse mágico o inquietante. Yo pasaba horas explorando el bosque solo. Mis padres confiaban en que no me alejara demasiado y, siendo honesto, conocía bien los senderos cercanos. Fue ahí donde apareció mi amigo imaginario. Nunca lo vi en mi casa de la ciudad, nunca en la escuela, solo en la cabaña. Era un niño de mi edad, extremadamente pálido. Su piel tenía un tono casi grisáceo. No hablaba, nunca escuché su voz, pero de alguna manera siempre entendía lo que quería decirme. Era como si sus pensamientos me llegaran directamente, sin palabras. Al principio no lo cuestioné. Era un niño. Tener un amigo imaginario no me parecía extraño. Jugábamos cerca del lago, caminábamos entre los árboles. Él nunca sonreía demasiado, pero tampoco parecía hostil, solo serio, callado. Un día, mientras caminábamos más profundo en el bosque de lo habitual, sentí algo diferente en su actitud. Me transmitió que quería mostrarme algo, que quería que conociera a su familia y que quería que fuera a su casa. Me emocioné. Siempre me había preguntado dónde vivía.
La idea de descubrir su mundo me parecía una aventura increíble, así que seguimos caminando, más lejos de lo que normalmente me permitían ir. El bosque empezaba a sentirse más espeso, más silencioso. El sonido de los pájaros parecía disminuir, incluso la luz entre los árboles se volvía más tenue. Llegamos a un claro pequeño donde vi a una mujer vestida completamente de blanco. No era un vestido moderno, era largo, sencillo, casi antiguo. Estaba de pie, inmóvil, mirándonos. Mi amigo me indicó que debía seguirlos. Sentí curiosidad, una especie de entusiasmo extraño. Y justo cuando di un paso hacia ellos, escuché la voz de mi madre, mi nombre, claro y fuerte, como cuando me llamaba para cenar. Me detuve. Le dije a mi amigo, aunque él no hablaba, yo sí lo hacía, que tenía que irme, que regresaría enseguida. Fue la primera vez que vi una emoción intensa en su rostro. Se puso visiblemente molesto, triste, insistente. No quería que me fuera, me transmitió que debía ir con él ahora y volver después. La voz de mi madre volvió a sonar. Más fuerte, me sentí dividido, pero al final el instinto ganó. Le pedí perdón a mi amigo y corrí hacia la cabaña. Llegué agitado, casi sin aliento. Mi mamá estaba en el jardín arrancando maleza como cualquier otra tarde. Le pregunté por qué me había llamado y me miró confundida. No me había llamado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Sin decir nada más, regresé corriendo al claro donde los había visto, pero no había nadie, ni mi amigo, ni la mujer de blanco, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Busqué en nuestros lugares habituales, en el muelle, entre los árboles cercanos, en los senderos que conocíamos. Nunca volvió a aparecer. Lo más impactante fue darme cuenta de que alguien o algo me llamó con la voz exacta de mi madre para detenerme. Mi madre insiste hasta el día de hoy que nunca me llamó. Nunca volví a ver a ese niño. Con el tiempo he llegado a dos posibles conclusiones, ninguna completamente satisfactoria. O mi mente creó una intervención para evitar que me adentrara demasiado en el bosque, o alguien más lo hizo. Lo único que sé es que ese día algo me salvó de seguir caminando hacia lo desconocido, y todavía me pregunto, si no fue mi madre quien me llamó, ¿quién fue? Hace 9 años tuve un sueño que todavía hoy me cuesta explicar sin que se me erice la piel. No fue un sueño cualquiera, no fue algo borroso que se olvida al rato, fue una vida completa, con tiempo, emociones, discusiones, cansancio real y un amor que todavía puedo sentir cuando lo recuerdo. En ese momento, yo era más joven, estaba en otra etapa de mi vida, tenía mis problemas normales, mis dudas sobre el futuro, pero no estaba pensando en ser mamá, no era algo que estuviera en mis planes inmediatos. Sin embargo, una noche me dormí y desperté, en lo que parecía ser simplemente mi vida normal. Todo se sentía absolutamente real. Me levantaba, hacía mis cosas, iba a trabajar, hablaba con mi mamá. Pasaron semanas en ese sueño y un día me enteré de que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente la sensación en el estómago cuando vi el resultado. No fue felicidad inmediata, fue miedo, fue shock. Fue esa mezcla de ¿qué voy a hacer ahora? En ese sueño decidí no involucrar al padre. Por razones que ni siquiera ahora logro ordenar, simplemente sentía que era lo correcto. Y eso desató conflictos con mi mamá. Recuerdo discusiones muy claras, palabras duras. Ella me decía que era una vergüenza no decir quién era el padre, que seguro lo ocultaba porque ni yo misma sabía quién era. Esas conversaciones dolían. Yo defendía mi decisión con una seguridad que en la vida real no sé si tendría. Viví todo el embarazo, las ecografías, escuchar el corazón, ver mi pancita crecer frente al espejo. Recuerdo tocarla antes de dormir, recuerdo sentir las primeras pataditas, recuerdo el cansancio, el dolor de espalda, la incomodidad al caminar los últimos meses. Después llegó el parto, fue intenso, sentí el dolor, sentí el miedo. En el sueño me desmayé en pleno trabajo de parto y desperté con mi bebé en brazos. Era una niña, perfecta, chiquita, caliente contra mi pecho. Puedo recordar su olor, sentí el posparto, el agotamiento extremo de no dormir, las noches interminables, el balanceo automático cuando la tenía en brazos, la frustración mezclada con un amor brutal que me atravesaba el pecho. Sentí lo que es ser madre primeriza, sola pero orgullosa. La niña llegó a tener casi 2 años en esa vida. Recuerdo su risa,
Recuerdo cómo corría torpe por la casa. Recuerdo acostarme una noche sintiéndome aliviada, pensando, lo estoy logrando, todo está saliendo bien. Me acosté junto a ella, en cucharita, abrazándola, escuchaba su respiración, sentía su cuerpito tibio contra el mío. Me dormí y desperté. Pero no desperté al día siguiente de esa vida. Desperté en mi habitación real, en mi cama real, sin mi hija. La sensación fue de pánico absoluto. Me levanté desesperada. Buscaba su cuna, buscaba su voz. Miré la habitación y no era la misma donde me había dormido con ella. Me mareé. Tuve que apoyarme en la pared. Tardé varios minutos en entender que todo lo que había vivido no había ocurrido en esta realidad. Lo más extraño es que en la lógica del sueño yo me había ido a dormir casi 3 años antes, cuando quedé embarazada, y desperté en una fecha en la que mi hija ya debía tener casi 2 años. Pero mi mente había olvidado que en esta línea de tiempo las cosas habían sido diferentes. Era como si hubiera olvidado mi vida real mientras estaba allá. Durante días sentí duelo por alguien que no existía aquí. Extrañaba a esa niña, extrañaba su peso sobre mi brazo, extrañaba su respiración al dormir, y eso es lo que más me perturbó. El dolor era real. Con el tiempo intenté racionalizarlo, que fue un sueño vívido, que el cerebro puede crear realidades complejas, pero la sensación no encajaba con un simple sueño. Ese mismo año pasó algo más. Iba manejando muy cansada por una carretera peligrosa. Era de esas curvas cerradas donde no puedes distraerte ni un segundo. Recuerdo claramente haber pestañeado, no quedarme dormida, solo un parpadeo más largo de lo normal, y sentí que pasé la misma curva 2 veces. Fue como si el tiempo se hubiera repetido. Una amiga me dijo medio en broma, medio en serio, capaz esa vez sí terminaste ahí y saltaste a otra línea temporal. No sé qué creer. Hoy tengo un hijo, no es la niña con la que soñé, pero a veces cuando lo abrazo mientras duerme, esa sensación vuelve, no como tristeza, sino como una especie de memoria paralela. Sé que viví casi 3 años en una realidad que, al despertar, no existía. A veces me pregunto si en algún lugar existe esa versión de mí, todavía abrazando a su hija, y si por un instante, hace 9 años, nuestras realidades se cruzaron. Esto pasó hace varios años, pero cada vez que lo cuento siento que lo estoy viviendo otra vez. Mi hermano y yo siempre hemos sido muy unidos. Crecimos haciendo todo juntos, peleábamos, claro, pero también nos cubríamos las espaldas. Ese día no tenía nada de especial. Era una tarde normal, manejando por la autopista como lo habíamos hecho cientos de veces antes. No había lluvia, no había tráfico pesado, no había nada que indicara que algo estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Recuerdo fragmentos. No sé exactamente qué provocó el accidente. A veces pienso que otro coche se cruzó, otras veces que simplemente perdimos el control. Es extraño cómo la mente bloquea ciertos momentos. Lo siguiente que tengo claro es el sonido, metal doblándose, vidrios estallando, el mundo girando sin control. El carro empezó a volcarse, 5 carriles. Eso fue lo que después nos dijeron. El vehículo rodó atravesando 5 carriles completos de la autopista. Yo sentía que todo daba vueltas en cámara lenta y a la vez demasiado rápido. No sabía dónde estaba, arriba o abajo. Solo recuerdo el peso del cinturón, el impacto contra algo duro y luego silencio. Cuando todo se detuvo, quedé consciente. No sé cómo. Mi cuerpo estaba atrapado debajo del volante, con el tablero presionándome el pecho. Me costaba respirar. El olor a gasolina y humo estaba en el aire. Lo primero que hice fue buscar a mi hermano con la mirada, y ahí fue cuando el pánico real comenzó. Su cabeza estaba sangrando muchísimo. No era un corte pequeño, era sangre fluyendo, oscura, rápida. Intenté moverme, pero no podía liberarme del volante. Sentía que cada segundo que pasaba lo estaba perdiendo. Le hablaba, le gritaba su nombre, pero él no respondía. En medio de ese caos apareció alguien, un hombre normal. Nada fuera de lo común, vestía de blanco, no una túnica brillante ni nada así, solo ropa blanca. Se acercó con una calma que no tenía sentido para una escena como esa. No estaba alterado, no parecía nervioso. Se inclinó sobre mi hermano sin decir mucho, se quitó la camisa y empezó a envolverle la cabeza con una precisión que parecía profesional, no improvisado, no torpe. Cada movimiento era firme y seguro.
Yo estaba en shock, pero consciente. Lo vi, lo escuché respirar, vi cómo apretaba el vendaje para detener la hemorragia, y luego simplemente se fue. No corrió, no gritó, no pidió ayuda. Caminó tranquilo, desapareciendo de mi vista entre la distancia y el humo. Minutos después, aunque se sintieron como horas, llegaron los paramédicos. Empezaron a trabajar rápido. Uno de ellos se inclinó sobre mi hermano, examinó el vendaje y preguntó: ¿quién hizo esto? Yo, todavía atrapado, señalé con la cabeza hacia la dirección en la que el hombre había caminado. El hombre de blanco. Los paramédicos se miraron entre ellos. Uno me preguntó: ¿dónde está? Señalé de nuevo la dirección por la que se había ido. Ellos dijeron algo que todavía me pone la piel de gallina. Venimos exactamente desde esa dirección. No hay nadie. La carretera estuvo completamente vacía por millas. No había tráfico detenido, no había curiosos, no había nadie caminando. Después, en el hospital, uno de los paramédicos volvió a mencionar algo que nunca olvidaré. Dijo que la forma en que la cabeza de mi hermano fue envuelta era perfecta, la presión exacta, el punto correcto, que si no hubiera sido así, habría perdido demasiada sangre antes de que ellos llegaran. Literalmente dijo que ese vendaje le salvó la vida. Mi hermano sobrevivió, se recuperó. Yo también, con cicatrices físicas y otras que no se ven tanto. Hemos hablado de ese hombre muchas veces. En medio de un accidente brutal en una autopista, con un coche destrozado atravesando 5 carriles, ese hombre parecía completamente fuera del caos. Hoy, cada vez que recordamos ese día, coincidimos en lo mismo. Si ese hombre no hubiera aparecido exactamente cuando lo hizo, mi hermano no estaría aquí. No sé si era un ángel, no sé si fue una coincidencia imposible. No sé si fue simplemente alguien que apareció en el momento justo y desapareció antes de que pudiéramos entenderlo. Lo único que sé es que apareció de la nada, hizo lo necesario para salvar una vida, y luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Y eso es algo que, hasta hoy, agradecemos profundamente. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.